Diciembre. 1994. Una Nochebuena. En el seno de millones de hogares mexicanos, el aire vibraba con la promesa del mañana. Luces parpadeando, el aroma a tamales y ponche, risas de niños. La familia Hernández, como tantas otras, se reunía. El padre, Jorge, un ingeniero que había trabajado toda su vida, contemplaba el árbol con una sonrisa. Su aguinaldo, sus ahorros, el crédito para su casa recién adquirida. Todo estaba en orden. El país, decían, crecía. México entraba, por fin, al primer mundo. En el televisor, de fondo, un telediario. La voz del presentador, al principio, era solo ruido blanco. Luego se hizo clara. La moneda, el peso, un escalofrío helado. La pantalla mostraba gráficos que se desplomaban. Jorge se levantó, el corazón un tambor desbocado. La imagen de un cero más, un menos 20%, un abismo. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos, antes llenos de ilusión, ahora reflejaban un terror primario, un golpe, un impacto directo al alma. En esa noche, la prosperidad de una nación entera se transformó en cenizas, el sueño, pulverizado. En menos de 24 horas, el mañana prometido se había convertido en una pesadilla. Te contaron una historia, una versión oficial, un error de diciembre, una fatalidad, un imprevisto, un desliz del destino que arrastró a México a la ruina en 1994. Una mentira. Un relato diseñado para ocultar una verdad mucho más siniestra. Lo que México vivió no fue un error, fue una expoliación organizada, una traición deliberada, un ajuste de cuentas donde la clase media fue el chivo expiatorio, sacrificada en el altar de intereses superiores. No fue un accidente, fue un crimen silencioso contra el ciudadano común. El robo de sus ahorros, la destrucción de su patrimonio, la voladura de su futuro. Una decisión política, envuelta en jerga económica, ejecutada por manos que prometieron estabilidad. Una brutal lección. La estabilidad económica es una ilusión cuando el poder decide que no lo sea. ¿Cómo se teje una trampa económica tan devastadora? Se empieza con una promesa, un tipo de cambio fijo. La paridad del peso con el dólar. Durante años el gobierno mexicano, bajo el brillo del Tratado de Libre Comercio, vendió la imagen de un país estable, en el umbral de la riqueza, pero detrás de ese telón de acero, la maquinaria giraba en otra dirección. Para mantener esa paridad artificial, para financiar un gasto público desmedido y una creciente importación, el gobierno no dudó. Inyectaba más y más pesos al sistema, al tiempo que emitía tesobonos, deuda gubernamental denominada en dólares. Una apuesta audaz, un castillo de naipes. Era, en esencia, imprimir dinero sin respaldo real, pero disfrazarlo con una promesa de pago en la divisa fuerte. Crearon una demanda artificial de pesos en el corto plazo, mientras la economía real se desangraba. Una ilusión, una bomba de tiempo con el contador activado. La gente común, seducida por la narrativa oficial, confiaba. ¿Por qué no lo harían? Sus ahorros estaban en pesos, sus hipotecas en pesos, sus salarios en pesos. Los inversionistas extranjeros, atraídos por las altas tasas de interés de los tesobonos, inyectaban dólares, perpetuando la ilusión. Pero cuando la verdad se impuso, cuando las reservas de dólares del Banco Central se agotaron, la paridad se hizo insostenible. El gobierno se encontró entre la espada y la pared. O devaluaba el peso para evitar la bancarrota, o se aferraba a la paridad y colapsaba totalmente. La decisión fue unilateral, brutal. Se devaluó el peso. No un 10, no un 15%. De golpe, más de un 50%. Los ahorros de toda una vida se convirtieron en la mitad, luego en menos. Las deudas hipotecarias se multiplicaron. Los salarios se evaporaron. No hubo aviso, no hubo escape. El ciudadano medio no podía ganar en este juego manipulado. Su futuro, su seguridad, su dignidad, todo fue devorado por la voracidad de la devaluación. Este no es un truco nuevo. Esta trampa no se inventó en el siglo XX. Sus raíces son milenarias.
Viajemos atrás en el tiempo, a la cuna de Occidente, el Imperio Romano. Un vasto poder, sustentado por una moneda sólida, el denario, de plata pura en sus inicios, un símbolo de confianza, un motor del comercio. Pero el poder tiene un apetito insaciable. Las guerras, la expansión, el mantenimiento de un vasto imperio, los lujos de los emperadores, todo eso cuesta, y la caja se vacía. ¿La solución? La más antigua de las estafas, la devaluación silenciosa, sin anuncios, sin explicaciones, solo un poco menos de plata en cada moneda nueva, una parte de cobre aquí, otra de bronce allá, una dilución, un robo velado. Lo que comenzó como una necesidad se volvió un vicio. De un denario con un 90% de plata se pasó a uno con 60%, luego a 20%. Para el siglo III después de Cristo, el denario era una chapa de cobre con un mero 5% de plata, a veces menos. Los romanos, tan orgullosos de su moneda, vieron cómo su valor se disolvía ante sus ojos. La confianza se evaporó. Los precios se dispararon, pero no porque las cosas valieran más, sino porque el dinero valía menos. La gente atesoraba el poco oro y plata que quedaba y pagaba con los denarios devaluados. El comercio se paralizó, la economía se fragmentó en el trueque. Las clases medias romanas que habían ahorrado en lo que creían una moneda fuerte se empobrecieron drásticamente. Roma, la poderosa Roma, se desangraba. La misma historia, miles de años después, se repetiría en 1790 en la Francia revolucionaria con los asignados, promesa de riqueza ligada a la tierra confiscada a la Iglesia, que acabó en pilas de papel sin valor. Y de forma más brutal en la Alemania de 1923, donde fajos de marcos no compraban ni un pan, solo servían para encender la lumbre. La historia no se repite, pero rima. Imagina a un legionario romano después de años de servicio, al regresar a casa, descubre que sus ahorros pagados en denarios nuevos apenas le permiten comprar comida para una semana, o a un comerciante alemán en 1923, cuya fortuna se esfuma entre la mañana y la tarde. Padres y madres arrastrando carretillas llenas de billetes para comprar una hogaza de pan. La vergüenza, la desesperación, la rabia, la pérdida de dignidad. En México, en 1995, el panorama era similar. Familias que habían trabajado toda su vida para construir un patrimonio, vieron cómo los bancos, por orden del gobierno, les aumentaban las deudas exponencialmente, mientras el valor de sus bienes se desplomaba. Miles de empresas quebraron. Millones de mexicanos cayeron de la clase media a la pobreza extrema. Sueños rotos, vidas destrozadas, una generación marcada por la amargura de la traición. La huella de estas crisis es profunda. Es el grito silencioso de quienes lo perdieron todo por la avaricia y la irresponsabilidad de unos pocos. De Roma al México de 1994. Y ahora, mira a tu alrededor. ¿Acaso no escuchas el eco? El mismo patrón se repite, con diferentes actores, diferentes discursos, pero la misma melodía siniestra. El ayer no es solo una lección, es un espejo. Lo que entonces era el denario romano, luego el marco de Weimar y más tarde el peso mexicano, hoy son las divisas globales, el dólar, el euro, la libra. Creemos que son inmunes a las mismas fuerzas. La arrogancia de creer que esta vez es diferente es la más peligrosa de las ilusiones. La historia de la moneda es la historia de la confianza. Y cuando esa confianza se rompe, el colapso es inevitable. Las pruebas están ahí para quien quiera verlas. La deuda pública mundial ha alcanzado niveles astronómicos sin precedentes, incluso después de las grandes guerras. Los bancos centrales, esos templos modernos del dinero, han impreso billones y billones de unidades monetarias, inundando la economía, bajo el pretexto de estimular el crecimiento o salvar el sistema. ¿El resultado? Una inflación persistente, que nos dicen es transitoria, pero que carcome tus ahorros día a día en cada compra. Las burbujas de activos se inflan, el mercado inmobiliario inalcanzable, las bolsas de valores desconectadas de la economía real. La erosión silenciosa de tu poder adquisitivo
no es un accidente, es un diseño. Es la manifestación actual de la misma estrategia de devaluación que empobreció a Roma, a Weimar y a México en su momento. La trampa está tendida. De nuevo, si esta trayectoria no se altera, ¿qué nos espera en los próximos 5 o 10 años? No una catástrofe repentina, quizás, sino una lenta, agonizante asfixia, un empobrecimiento generalizado de las clases medias a nivel global, el sueño de la propiedad, del ahorro para la jubilación, de una vida digna, se convertirá en una quimera para la mayoría. La riqueza se concentrará en manos de una élite aún más pequeña. Veremos la aparición de nuevas formas de servidumbre económica, donde la dependencia del sistema será total. La brecha entre ricos y pobres se volverá un abismo insalvable. La inestabilidad social, las tensiones políticas, la fragmentación de las sociedades no serán fenómenos aislados, serán las inevitables consecuencias de un sistema monetario roto, un colapso, no de las instituciones, sino de la esperanza de millones. ¿Estamos condenados? No. La conciencia es el primer paso. Protegerse es posible, pero requiere una disrupción del pensamiento convencional. Deja de confiar ciegamente en el papel que imprimen sin control. Busca refugio en lo tangible, en lo escaso. El oro y la plata no son reliquias del pasado, son la reserva de valor milenaria, el dinero que ha sobrevivido a todos los imperios, a todas las devaluaciones. Son la autonomía. Invierte en tierras productivas, en bienes raíces que generen ingresos reales, no en burbujas especulativas. Desarrolla habilidades esenciales, aquellas que no puedan ser digitalizadas ni devaluadas por una impresora. Descentraliza tu vida financiera. No pongas todos tus huevos en la misma canasta fiduciaria. La verdadera riqueza no es el número en una cuenta bancaria, sino la capacidad de subsistir y prosperar fuera de las garras de un sistema corrupto. La historia no se repite, pero rima, y la melodía que escuchamos hoy ya la han bailado antes, con devastadoras consecuencias. El error de diciembre en México fue una advertencia, una de muchas. La pregunta no es si el sistema fiduciario actual es sostenible. La pregunta es, ¿estás escuchando la melodía de tu propio futuro? ¿Estás preparado para el próximo acto de este drama milenario? El archivo del capital te revela el guión oculto. Desafía lo que te han contado. Despierta. Suscríbete para comprender las rimas de la historia y proteger lo que es tuyo. Porque la verdad, por incómoda que sea, es tu única defensa.